la palabra a nuestra invitada. Voy a leer rápidamente algunos saludos que han enviado algunos profesores que me han pedido que los haga públicos. El profesor Leandro Polverini mandó un saludo muy cordial. Se compromete, apenas salga el último volumen, a escribir una historia en alguna revista de las Semanas Romanas, dice, en fin, y le manda muchos saludos a todos sus amigos que aquí están también, en fin, y mucho éxito. El profesor Humberto Laffi también nos manda muchos saludos, dice que, en fin, ha estado casi 8 veces aquí y que espera que Luca Fessi, dice, lo represente. También el profesor Juan Francisco Rodríguez Neila mandó anoche, le manda muchos saludos a sus colegas, sobre todo españoles, dice, en fin, y también desde Córdoba nos envía un saludo. Después de Mendoza, en Argentina, la profesora María Eugenia Paretti, Cristina Lucero y Viviana Bosch también nos mandan un saludo cordial. Bien, voy a ofrecer entonces la palabra a la profesora Lourdes Roldán, de la Universidad Autónoma de Madrid. Ella no es la primera vez que está en Chile, pero es la primera vez que está en esta semana, y presentará el trabajo El Vicus de Villa Victoria, un establecimiento de carácter industrial en el entorno del Estrecho de Gibraltar, Cádiz, España. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al profesor Raúl Bonocore la invitación a participar en estas jornadas, que realmente me han interesado mucho todos los días que llevo aquí. Y bueno, es verdad que es la primera vez que vengo personalmente, pero también es cierto que en las jornadas pasadas sí tuve oportunidad de presentar una contribución que presentó físicamente el profesor Juan Blánquez. También quiero felicitar a la universidad por esta 25 edición de la Semana de Estudios Romanos, que desde luego es todo un logro en los tiempos en que vivimos, y mantener durante tantos años o tanto tiempo atrás ya, pues me parece, además con la calidad y la altura que tiene esta presentación, pues me parece que es muy de agradecer. Bien, el trabajo que yo voy a presentar, el Vicus de Villa Victoria, un establecimiento de carácter industrial en el entorno del Estrecho de Gibraltar, está relacionado, viene directamente relacionado con los trabajos de investigación que llevamos realizando desde el año 94 en la ciudad hispano-romana, púnico-romana de Cartella, y que ya el profesor Blánquez ayer en su contribución planteaba algunas cuestiones en relación con la época protohistórica de la ciudad. Se justifica el estudio de este vicus precisamente en la consideración del carácter de la ciudad, no solamente intramuros, sino en su extensión periurbana y suburbana, donde tiene su razón de ser la presencia de estos establecimientos de carácter industrial como el que voy a presentar. Dentro de lo que es el estudio de las ciudades del mundo hispano-romano, realmente para la época romana el balance de las investigaciones o de las novedades es muy alto, y hoy en día pues tenemos un panorama mucho mejor definido de lo que son los núcleos urbanos, ¿no? Ejemplos como puede ser las capitales de provincia, Córdoba, Tarraco o Augusta Emérita, indican ya el urbanismo, cómo se configura el urbanismo, un urbanismo ya de corte puramente romano en Hispania, y también determinan pues algunas particularidades locales de las provincias hispanas, pero no solamente estos núcleos urbanos de categoría de importancia contribuyen al conocimiento de la presencia del mundo romano en la península ibérica, sino también otros núcleos de cierta envergadura, pero que no han sido, evidentemente no han tenido la categoría de estas ciudades capitales de provincia, como puede ser el caso de Cartella, que sí que documenta pues, un poco lo que es la continuidad en esos modelos, digamos, de implantación del urbanismo, de la presencia romana en la península ibérica. En esos diferentes modelos, Cartella documenta muy bien la idea de continuidad entre el mundo prerromano y el mundo romano,
tal y como también comentaba ayer el profesor Juan Blánquez. Y además, Cartella en concreto plasma un poco también la idea de esa gran renovación que han sufrido los estudios en el ámbito del mundo romano en Hispania con los estudios del territorio, es decir, no solamente basados en lo que son las propias ciudades, sino también una visión más integradora de estas con el territorio, con su viario, con el paisaje, con las peculiaridades de las explotaciones industriales, de la explotación de la tierra, etcétera, que es en este ámbito en el que se enmarca justamente las investigaciones que llevamos a cabo en el Vicus de Villa Victoria. Cartella ha pasado una etapa inicial donde efectivamente, o en la cual efectivamente las investigaciones se han centrado más en la ciudad, en la propia ciudad monumental o digamos intramuros, y ahora ya desde hace unos años acá ha incorporado esta segunda etapa más volcada a su territorio, ¿no? A los ámbitos en general, a los ámbitos periurbanos. Como podemos ver en esta imagen, realmente una de las características más evidentes y más importantes también de la ciudad de Cartella es su ubicación geográfica. Esta ubicación, justamente en el estrecho de Gibraltar, como vemos ahí, muy cercana al mundo norteafricano, que ha sido siempre una de sus señas de identidad más evidentes. Y de hecho, esta ubicación y el hecho de que fuera también, lógicamente y derivado de ello, una importante base naval en época antigua, prerromana incluso, ha sido uno de los aspectos que han reflejado las fuentes históricas, aunque no solo, y de una manera bastante abundante. Es decir, Cartella, sobre todo para época republicana, cuenta con numerosas referencias en esas fuentes históricas, ¿no? Y muchos autores antiguos hacen referencia a características de la misma, como por ejemplo Estrabón habla de puerto marítimo, de los iberos, y que fue fundada por Heracles, la llama Heracleia, o por lo menos que algunos autores la llamaban así, y también Tito Livio habla de su puerto, o el caso de Dion Casio también como puerto comercial, o Pomponio Mela, que se refiere a la existencia de habitantes fenicios llegados desde África, ¿no? Lo que nos hace también indicar pues, esa población, esa mezcla de poblaciones que existía en Cartella. Otros aspectos que también nos referencian las fuentes textuales están relacionados con su vocación marina, con sus recursos del mar, obtenidos del mar, ¿no? Por ejemplo, Plinio, y aunque siempre, bueno, las fuentes textuales lógicamente plantean algunas cuestiones que no son del todo ciertas, pero sí hay un trasfondo que sí que nos indica pues, algunas características que obviamente son propias de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, Plinio cuenta una anécdota conocida de un pulpo gigante que acostumbraba a salir del mar hacia las balsas abiertas, acabando con las salazones, ¿no? Esto nos indica pues, que evidentemente una de las industrias más importantes de Cartella, y no solamente de Cartella, sino del entorno de la bahía de Algeciras, que es lo que tienen ahí reflejado, pues era las salazones y las industrias necesarias o derivadas de ello, como puede ser la alfarería, las salinas, etcétera, ¿no? Por tanto, pues tomadas con la precaución debida, muchas referencias históricas nos hablan de características que luego podemos ver documentadas a través de la arqueología. El poblamiento romano de la bahía de Algeciras hoy es conocido sobre todo gracias a dos núcleos importantes. Uno de ellos es Cartella, el otro es Traducta, y una Traducta la ciudad de Algeciras. Y luego también conocemos algunos asentamientos secundarios, productivos generalmente, pero salvo excepciones realmente los trabajos han sido bastante escasos en relación con el poblamiento general de la bahía. Aún con todo, sí sabemos que esta zona tenía las condiciones adecuadas para la instalación de industrias derivadas de la explotación de los recursos marinos, es decir, existencia de cursos fluviales, ríos, vías de comunicación, salinas, y también recursos como madera o arcilla, necesarios, como digo, para la instalación de esas industrias.
El origen de la industria alfarera, por ejemplo, en la zona más cercana a Cartella, está documentada desde época tardorrepublicana augustea, con la existencia de tejas, marcas de Marcus Petrucidius y de Cartella, y con el nombre de Hércules, que han sido halladas en el propio yacimiento, en la propia ciudad de Cartella. Y también conocemos algunos alfares que inician sus producciones a partir de la época de Augusto, pero sobre todo el periodo del siglo I después de Cristo. Perdón. Bien. Bueno, ahí tenemos una imagen en la que se referencian con esos puntos amarillos algunos de los lugares donde ha sido documentado la existencia de alfares, ¿no? Desde, bueno, el punto rojo central, que es el caso de Cartella, o el lugar que ocupa la ciudad de Cartella, el santuario de Goram's Cave, que tiene una tradición fenicia muy acorde también con la ubicación de la ciudad fenicia de Cartella, y después el Cerro del Prado, que es el asentamiento fenicio precisamente, y después algunos otros puntos amarillos que indican pues, que no es muy abundante, pero que sí que se han documentado la presencia de algunos alfares en la zona. Como decía antes, el estudio de Cartella hoy en día lo consideramos de manera integral, de forma que el proyecto Cartella, que hace referencia a la propia ciudad, ha sido complementado con otro proyecto de estudios de palotopografía y paleoambientales de la bahía de Algeciras, en los que se enmarca precisamente este estudio del Vicus que presentamos de Villa Victoria, ¿no? Esto se ha hecho pues, a través de varias fases de investigación y también de la utilización de muchos diferentes sistemas o métodos de investigación, como la cartografía histórica o los estudios de paleoambiente, etcétera, como pueden ver aquí en este cuadro que exponemos. Todo ello nos está llevando, porque esto es una investigación todavía en curso, a la posibilidad de realizar reconstrucciones ambientales, por ejemplo, o a la evidencia de tratar de reconstruir los edificios en 3D, etcétera, ¿no? De una manera más divulgativa, pero con base en una investigación real. El conocimiento de Cartella realmente, hasta que se inició las excavaciones en los años 50 del pasado siglo XX, pues era conocida no solamente a través de las fuentes textuales que antes he relatado, sino también a partir ya de época moderna, pues de muchas referencias de historiadores, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos, y no solamente textos, sino también los propios grabados, pues nos indican la existencia de edificios, de estructuras, de muralla, de teatro, etcétera, ¿no? Que todo esto ha sido una forma de conocimiento, como decía, hasta el inicio de las propias excavaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen del teatro en una representación de un grabado del siglo XVIII, de una colección privada. En fin, se encuentran muchas documentación de este tipo, y ya de principios del siglo XX también encontramos algunas referencias de objetos, ¿no? Porque todo esto se complementa, este conocimiento de Cartella se complementa con la existencia también de monedas y de epígrafes que habían sido hallados en el entorno en distintas épocas, y entre estos hallazgos uno de los más importantes fue este sarcófago del siglo IV, que está en el Museo de Cádiz, y que, bueno, que generó todo un interés por la ciudad y por la zona de la necrópolis. Esto está extramuros, lógicamente, en una zona de necrópolis relativamente cercana al punto donde hemos trabajado en el ámbito de Villa Victoria. Como decía, las excavaciones se llevaron a cabo a partir de los años 50 y han sido varios grupos de investigación, varios equipos de investigación, los que han participado en ellas a lo largo de este tiempo, de todos estos años, desde el profesor Martínez Santaolalla, que es una primera etapa muy desconocida en cuanto a resultados, o las excavaciones del profesor Daniel Woods con la Fundación Bryant, que tuvieron el interés sobre todo en la investigación de Cartella en relación con Tartesos, dado que las fuentes textuales también la mencionan en ocasiones como Tartesos, ¿no? Como una confusión que ya está demostrado, obviamente, que no se trata de esa ciudad mítica Tartesos. Después, ya a partir de los años 70,
estos autores anteriores o estos investigadores anteriores trabajaron en zonas más puntuales, pero progresivamente se fue buscando un poco una investigación más en relación con lo que es el ámbito de la ciudad, la extensión de la ciudad, pero siempre dedicados a los edificios más monumentales, es decir, con una arqueología diferente de la que planteamos hoy en día. Pues estos autores trataron de investigar los edificios de los que eran visibles las ruinas, los muros, y siempre se trató de edificios de carácter monumental, pues propios de la dotación habitual de una ciudad romana, ¿no? El proyecto Cartella, que inauguramos, como decía antes, profesores de un equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid en el 94 y que está vigente hasta 2014, y en el que también han colaborado y han participado colegas de la Universidad de Cádiz, entre ellos el profesor Darío Bernal, que presenta conmigo esta comunicación también, esta ponencia. Pues ese proyecto Cartella en principio tuvo una fase de buscar soluciones a problemas que se habían planteado en excavaciones anteriores pero que no habían sido resueltos, pero progresivamente se ha ido ampliando a un contexto más amplio de toda la ciudad y, como decía, ya en un paso siguiente, pues a la investigación en todo el territorio, ¿no? Es decir, abarcar un poco todo lo que es el ámbito territorial de Cartella y no solamente la propia ciudad. Aquí tenemos alguna imagen de esas excavaciones antiguas que se centran sobre los edificios monumentales. Ahí, bajo un cortijo, las ruinas o un edificio que hoy en día consideramos como un gran edificio aterrazado augusteo, apareció bajo la estructura del cortijo del Rocadillo, uno de estos cortijos del 18 de hacendados de la zona, y progresivamente se han ido investigando otros sectores de la ciudad, pero siempre edificios monumentales. Ahí tenemos la zona de la derecha, que es donde hemos trabajado nosotros desde el principio, que es esta zona de aquí, ¿no? Pero también eran conocidas una zona de termas en la parte baja de la ciudad, una domus, el teatro, por ejemplo, entre los edificios más monumentales, y algunos restos de la muralla, algunos sectores de la muralla que también era conocida desde antiguo. Las investigaciones del proyecto Cartella no solamente atendemos, como hemos atendido, como en las fases anteriores, a la época romana de la ciudad, sino que hemos sacado a la luz pues, esas estructuras de época más antigua, como es la muralla púnica de la que hablaba ayer el profesor Blanquet. Y hemos documentado mucho más en profundidad, ya con estratigrafías que nos han permitido establecer cronologías fiables, digamos, pues edificios como el propio templo de época republicana, de finales del siglo II a.C., un templo que hemos reestudiado de nuevo y del que podemos realizar una reconstrucción en 3D, como antes decía, así como otros edificios, como es, por ejemplo, una domus republicana que tenemos aquí cercana al propio templo, que también incluso ha sido objeto de una tesis de máster, del estudio de una tesis de máster, que podemos reconstruir también en 3D cercana al templo, o la existencia de un gran edificio, que es en el que estamos actualmente investigando, ese edificio sobre una plataforma aterrazada de época augustea, que denominamos el edificio augusteo, en forma de pórtico, de una terraza con un gran pórtico alrededor y con una gran escalinata que ven ahí, que es, como digo, el que estamos investigando, pero que ya hemos hecho alguna reconstrucción del mismo con esta imagen que ven ahora mismo. Los edificios más monumentales, como el teatro, pues han sido siempre conocidos, de hecho aparecían en aquellos grabados que antes les mostraba, pero bueno, la investigación en Cartella depende también en gran medida de las cuestiones administrativas y económicas, obviamente, y ahora mismo acabamos de empezar un trabajo de investigación sobre el teatro en el marco o en el seno de un proyecto de I+D sobre técnicas constructivas romanas, en el que hemos empezado a trabajar ya en la campaña de este pasado verano, en 2009. Otro edificio también monumental es las termas, que indica pues
otro aspecto también de Cartella, de la vida de la ciudad de Cartella. En un momento un poco posterior, el teatro sería de época augustea, esto ya corresponde al siglo I después de Cristo, es decir, un poco como en esa época imperial también la ciudad se sigue manteniendo con una envergadura y con una potencia comercial y de vida interna pues bastante importante. No he mencionado que Cartella efectivamente se integra en el Imperio Romano, en el mundo romano, en el ámbito de la cultura romana, como colonia latina en el con una deductio colonial realizada en el 171 a.C., con lo cual es un ejemplo, pues el más antiguo ejemplo de colonia que se da en el ámbito occidental, no itálico, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya indica la categoría de esta ciudad en el ámbito de las ciudades romanas. Bueno, aquí tenemos un poco lo que es los diferentes ambientes que he mencionado del templo republicano, este edificio augusteo, aterrazado, la domus republicana, la muralla, que también hablaba de ella ayer el profesor Juan Blánquez, la muralla púnica con sus dos fases, etcétera. En fin, todos los edificios en los que nosotros hemos venido trabajando y que, como ven, es la parte monumental de la ciudad señalada o realizada sobre un montículo y que daba un poco la vista, la cara al mar, ¿no? Tal y como es propio de estas ciudades portuarias, de estas ciudades de vocación marítima, ¿no? De vocación marina, con una economía basada también en el mar. Bien, y visto esta parte, digamos, introductoria, que me parecía importante por ser una ciudad que está muy alejada del ámbito en que nos encontramos, pues voy a pasar ya a hablar, a ver un poquito lo que es el vicus de Villa Victoria, teniendo en cuenta que tenemos que considerar que, bueno, hoy en día el estudio del territorio en Cartella es complicado, es difícil, por el hecho de que aquí vemos la ciudad en el centro de un gran territorio ocupado por polígonos industriales, ¿no? Estos polígonos industriales, en concreto la refinería Cepsa, están ahí desde mediados de los años 60, ¿no? Fue una apuesta económica, digamos, del gobierno en relación con la dependencia existente económica de esta zona del campo de Gibraltar con respecto a Gibraltar, ¿no? A la colonia de Gibraltar. Con lo cual, bueno, pues la instalación de esa infraestructura industrial hizo que, si bien la ciudad de Cartella intramuros se preservó por el recorrido, el perímetro de su muralla, fue lo que la defendió, digamos, de esta instalación industrial, sin embargo, no se previó el haber tenido en cuenta la posible presencia de otros elementos de carácter ya periurbano en el entorno de la ciudad, ¿no? De manera que, bueno, hoy en día es difícil conocer, aunque sí que hay algunos datos, y esos son los que estamos sacando a la luz y conociendo cada vez más a fondo, pero es difícil conocer, por ejemplo, las vías de comunicación en su llegada a la ciudad, las necrópolis que en gran medida o en gran manera se han destruido, o pues el propio acueducto que llegaba a la ciudad por su zona norte y que, bueno, quedan algunos restos, pero en parte también han sido destruidos, o los establecimientos pues, agropecuarios de la zona, por ejemplo, tipo vila, etcétera, que tampoco se han conservado. Por eso es muy interesante, o ha sido de gran interés, el hallazgo en esta zona un poquito más alejada de ese establecimiento de tipo industrial, barrio de tipo industrial, configurado por varios elementos distintos que ahora veremos, porque demuestran muy bien cuál es la economía de la zona y ratifican, en cierto modo, eso que antes mencionaba y que nos están diciendo las propias fuentes textuales, ¿no? En el contexto de esta actividad, pues simplemente un poco para que se pueda apreciar, ¿no? la cantidad de intervenciones que se han hecho en este barrio, en esta zona, desde el año 2003 al 2007, todas estas investigaciones, pero quizá lo que podemos resaltar de estas investigaciones en Villa Victoria es el hecho de haberlas considerado, aunque han sido intervenciones puntuales de tipo preventivo, como muchas de ellas. Sin embargo, lo interesante, creo que es bueno resaltar, que se han considerado
de forma interconectada, es decir, que se ha estudiado como todo un proyecto conectado entre sí y no como actuaciones puntuales independientes. Y luego el hecho de haber aplicado sobre esta investigación diferentes procedimientos que nos han permitido conocer no solamente lo que son las propias estructuras, sino también pues, aspectos del paleoambiente, de la paleotopografía, etcétera, que creo que han enriquecido bastante el conocimiento que tenemos. El barrio de Villa Victoria se asentaba sobre un espacio que no había sido urbanizado, esto es Puente Mayorga, es una barriada de la propia municipio de San Roque, y toda esta zona, que es la de Villa Victoria, no se había urbanizado durante el siglo XX, por haber en ella estaba dedicada a huertas o a villas de cierta importancia, de cierta grandiosidad. Y fue en ese momento ya del siglo XXI, de los inicios del XXI, cuando la necesidad de ampliación de viviendas hizo que se ocupara con un plan parcial de Villa Victoria para realizar viviendas de protección oficial, y ahí sí que ya aparecieron los restos que mencionaba. El conocimiento de la paleotopografía que hoy tenemos nos hace saber que el grupo, los distintos elementos que aparecieron en esta excavación, que son, por un lado, una factoría, una figlina, digamos, una fábrica de material cerámico con sus hornos, por otro lado también la existencia de un embarcadero, como tenemos aquí en esta zona, los hornos y el testar, que está aquí abajo, después el embarcadero en la parte más alta, una necrópolis y luego también una zona de salazón. Pero el estudio de la paleotopografía de la zona nos ha hecho saber que estos elementos estaban establecidos sobre un cordón dunar entre la costa y una laguna que fue progresivamente colmatándose a lo largo del tiempo y que fue afectada también por un tsunami, por una gran ola que se ha documentado perfectamente en las excavaciones, ¿no? Que sería toda esta zona de laguna que vemos en azul. Por tanto, un poco conocemos esa estructura paleotopográfica que ha afectado y, como digo, gracias a que se hicieron sondeos geoarqueológicos que nos permitieron conocer pues, en profundidad la estructura topográfica de este sector. Esto es una imagen de la zona de Villa Victoria en plena urbanización y hubo que hacer esas excavaciones de urgencia por el hecho de que habría que meter pues, los típicos elementos de la de viviendas, ¿no? Como son los colectores, etcétera, viarios, y por tanto iban a ser afectadas de manera muy, muy rotunda, e incluso algunas de estas estructuras destruidas, ¿no? Pudimos rescatar alguna de ellas, como luego veremos, y llevarlas al Museo Municipal de la ciudad de San Roque, donde hoy en día está expuesto. Voy a exponer, ir viendo algunos detalles de estas excavaciones por el orden, digamos, que se hicieron, ¿no? Cronológico que se hicieron, y la primera de ellas, que fue la que dio un poco la alerta de la existencia de estas estructuras, fue el caso del testar, ¿no? Es una estratigrafía de más de 4 metros de longitud, de extensión, 4 metros lineales, que son lo tenemos ahí al fondo, ahora veremos algún detalle, de vertidos correspondientes a desechos de horno, es decir, es como un basurero, digamos, donde se va vertiendo toda la basura de los hornos que no es útil, y que se fueron superponiendo en varios estratos. Aquí tenemos una estratigrafía muy clara, que en definitiva lo que nos permite conocer es la existencia de ese barrio cerámico con 2 fases importantes de producción. La primera de ellas, la más antigua, que comienza prácticamente en la época de Augusto y se extiende un poco a lo largo de la primera mitad del siglo I, es la que vemos en la parte inferior. No sé por qué no puedo poner el... Bueno, en la parte inferior decía. Y después lo que vemos es un hiatus que corresponde a esa amplia franja de depósitos dunares, de arena de mar, y luego una parte superior en la que podemos ver de nuevo
la basura, podríamos decir, de esa segunda fase del alfar, ¿no? Con todos los desechos de los hornos y también de los fragmentos cerámicos no útiles, de los defectos de cocción, etc. Las producciones que se han documentado en este alfar, en este testar, a partir de los materiales cerámicos muy abundantes que se recogieron, de las dos fases, sería la primera, como decía, de la primera mitad, a partir de época de Augusto, primera mitad del primero, un hiatus intermedio provocado por esa gran ola o tsunami de carácter dunario, bueno, de arena, y después una segunda fase de producción con esas otras ánforas que vemos ahí. La producción era mixta, hay ánforas de salazón y ánforas binarias también. En concreto, en la primera fase se documentaron un tipo de producción de ánforas, las llamadas Dressel 2.4, que es por primera vez una imitación de estas ánforas en Hispania, en esta zona. Por lo tanto, es interesante este dato. Y además de estas ánforas binarias, pues también salazones, ánforas de salazón. Y en la fase 2 lo que tenemos es, en la parte inferior, también ánforas salazonarias que nos llevan a esa cronología ya de la segunda mitad del siglo I después de Cristo. Estas ánforas eran fabricadas en hornos, de las cuales se ha documentado uno bastante bien documentado, hay restos de algún otro, y que bueno, son hornos de planta cuadrangular y de parrilla circular, muy característicos del mundo mediterráneo y que no tenían, digamos, cubiertas, sino que se cubrían ocasionalmente, puntualmente, con tégulas, etc. Esto sería la parte del horno, del praefurnium propiamente dicho, revestido pues, con ladrillos refractarios, con ladrillos rubefactados en este caso, porque están perfectamente quemados. Este tipo de producción anfórica se ha documentado, antes veíamos también un plano, en varios puntos de la bahía de Algeciras, y todos ellos, hay varios que corresponden a la ciudad de Cartella, otros a Traducta y otros en la zona intermedia, y todos ellos documentan una producción durante el siglo I después de Cristo. Sí. Es decir, ahí tenemos varios ejemplos. Las tipologías de ánforas son también muy semejantes, ¿no? Son conocidos en estas intervenciones puntuales que se han realizado en este lugar. Además de este testar y del horno cerámico que hemos visto, también se documentaron otras estructuras que se han podido asociar a hórrea, a almacenes, ¿no? Con estructuras, muros, digamos, que permitían hacer referencia o que hacían referencia a la existencia de hórrea, de almacenes para dejar ahí guardadas las ánforas una vez producidas. Junto a ello, muy cerca, un poquito más adelante, a unos 200 metros, también se documentó, se excavó una estructura portuaria de un pequeño malecón que, bueno, la estructura es esta que vemos aquí debajo, ¿no? Que está cubierta con una serie de estratos de momentos posteriores, y aquí vemos los muros de esta estructura, que es muy interesante, bueno, pues un poco por la forma constructiva, son grandes sillares, también pequeños mampuestos, que configuran un muro de una cierta envergadura y también una cierta longitud, y que fue realizado a comienzos del siglo I después de Cristo, y lo curioso es que en la parte trasera del muro ha instalado una serie de filas de ánforas, ahí pueden verse, como elemento de drenaje, junto con la arena de mar. Es decir, se crea de esta manera una plataforma. Sobre este muro golpeaba ya el mar, es decir, esto está hoy en día, queda un poquito al interior, en un contexto también dunar, ¿no? Fue cubierto totalmente por esta gran ola o tsunami, este embarcadero, con lo cual se amortizó ya a mediados del siglo I después de Cristo. Y bueno, es una forma constructiva peculiar, pero que está documentada en otros lugares, tanto de la propia península ibérica como en el mundo itálico, etc. Hay algunos documentos de cosas parecidas. Y bueno, este embarcadero, como decía, por su peculiaridad nos pareció interesante rescatarlo de la destrucción y trasladarlo al museo, con lo cual se hizo todo un trabajo de documentación fotogramétrica para poder trasladarlo con
con todos los elementos, tanto constructivos como las propias ánforas, al Museo de San Roque, que tal y como lo tenemos en esta imagen, un museo dedicado en parte a Cartella, pero también como museo de la ciudad, de la historia de la ciudad, de la peculiar historia de la ciudad de San Roque, que es donde se trasladan los habitantes de Gibraltar y fundan esta ciudad. Y bueno, pues ahí en este museo se ha vuelto a reconstruir este embarcadero con un TFT donde se reproduce también la forma de construcción para que se entienda mejor cómo habría sido esta estructura, ¿no? Ahí con las ánforas, etc. Bien, pero este embarcadero tuvo otras fases posteriores en las cuales se reutilizó parte de la estructura para hacer habitaciones. No conocemos hoy por hoy cuál sería la funcionalidad de estas otras habitaciones, pero lo que sí que fue, todavía en época alto imperial, pero lo que sí que fue muy interesante es en época más tardía, ya en el Bajo Imperio, siglo IV después de Cristo, pues el hallazgo de un conchero, es decir, de una acumulación importante de conchas marinas, de productos del mar. No sé si se ve, pero bueno, es ahí la estratigrafía y ahora lo veremos en detalle. Estos son algunos de los elementos de tégula que aparecían ahí también aplastados y una gran cantidad, como decía, de conchas marinas que lo hemos podido interpretar como una fábrica, un lugar donde se fabricaba la púrpura, ¿no? Para fabricación de púrpura, que se obtenía del glande de estas conchas llamadas Exaples trunculus. Es un tipo de concha marina que proporciona este producto que luego se convierte o por un calentamiento produce la púrpura, y que se trataba, pudimos documentar que en esta cronología se trataba de un taller clandestino, puesto que en este momento la producción de púrpura era facultativa únicamente del emperador, ¿no? Ahí tenemos algunos de los ejemplares que aparecían perfectamente documentado en ellos la rotura, digamos, para extraer el glande purpúreo. Y bueno, junto con ello no solamente eran estos los productos que había acumulado, sino también otra serie de patelae, por ejemplo, conchas de otro tipo, que documentan también un consumo de esto. No solamente se utilizaba para la fabricación de púrpura, sino también para un consumo y quizá para conservas de este tipo de moluscos, ¿no? Con lo cual fue un hallazgo verdaderamente interesante y que pudo ser datado gracias a algunos elementos anfóricos, los cuales han sido estudiados por mi colega que presenta conmigo esta comunicación, que es esta ponencia, que es el profesor Darío Bernal de la Universidad de Cádiz. Ahí tenemos algunos de los libros. Bien, además de la existencia de este embarcadero, que es importante sobre todo, aunque luego me referiré a ello, porque es la cercanía, facilita la cercanía al alfar, facilitaba mucho, o facilitaba totalmente, ¿no?, el transporte de las ánforas por mar, ¿no?, a zonas costeras cercanas. Incluso la producción de Villa Victoria, del alfar de Villa Victoria, podía abastecer a otras instalaciones de tipo industrial, pues fundamentalmente de salazones, que habría en la propia bahía de Algeciras y que no se han encontrado junto a ellas, sin embargo, alfares, ¿no? Entonces, esta producción por mar y a través de este embarcadero abastecía a esos otros puntos. Otro de los elementos que nos encontramos aquí en las instalaciones de Villa Victoria es una necrópolis que también muy cercana a todo lo anterior, a escasos metros del embarcadero y también a escasos metros sobre la cota actual del mar, pues en un contexto dunar igualmente. Pudimos excavar una necrópolis que tiene una importante fase, sobre todo de época alto imperial, y después una segunda fase ya tardía, siglo VI, VII, donde encontramos una sola tumba, es decir, probablemente porque se ha perdido el resto de los enterramientos de esa fase tardía, ¿no?, porque estaban muy superficiales, con lo cual lo que pudimos excavar fue fundamentalmente en la fase antigua del siglo I después de Cristo, y se excavaron una treintena de tumbas. Bueno, presentaba algunos problemas por
el contexto dunar en el que se hallaban estas tumbas, la inclinación. Tuvimos que hacer unos perfiles inclinados, pero se pudieron excavar y la ventaja de todo esto, de ese contexto dunar, es que los huesos, los restos de los esqueletos óseos aparecieron en muy buen estado de conservación, ¿no? Con lo cual pues, se pudieron aplicar sobre ellos también estudios antropológicos que han sido muy interesantes. Esta necrópolis era fundamentalmente de inhumación, 60%, aunque pensamos que también había se documentaron algunas tumbas perdón, he dicho de inhumación. La mayoría era de inhumación, se documentaron algunas tumbas también de incineración. Las de inhumación estaban hechas en cistas simples, en fosas simples o en cistas construidas, como vemos aquí, con tégulas, y ahí podemos ver el buen estado de conservación de los esqueletos humanos y pensamos que probablemente hubo mayor incidencia de la incineración, pero no se ha conservado, dado que también se halló un ustrinum, ¿no? Sobre todo en una fase más avanzada, digamos. Bien, se llevó a cabo aquí tenemos algunas imágenes de cómo aparecían esas tumbas, muchas veces reutilizadas y con ajuares que presentaban cuencos, vasijas, platos, ungüentarios, alguna lucerna, también objetos de joyería como collares, objetos de cosmética, placas para maquillajes, etcétera, alguna moneda, también eran los ajuares más habituales, y algunas de las tumbas estaban señalizadas por medio de piedras hincadas en ellas, y como decía, también algunas de ellas habían sido reutilizadas, desplazando los huesos anteriores, como en este caso, que hay una tumba doble que podemos ver con los correspondientes ajuares. Trabajó con nosotros una antropóloga de la Universidad de Granada, que hizo el estudio de los huesos, y se pudo averiguar en relación con la edad pues la presencia bastante abundante de neonatos, de niños menores de 1 año, de 12 meses, y de inhumaciones infantiles también, además de adultos. También se pudo determinar el sexo femenino o masculino, y luego algunas patologías generalizadas que aparecieron en estos esqueletos, como por ejemplo, bueno, el desgaste dental, que es algo habitual, también la artrosis, por ejemplo, ¿no? Hay que tener en cuenta que se trata de una necrópolis de un barrio alfarero, de alfareros, son los alfareros los que están aquí enterrados, y algunas fracturas óseas mal consolidadas. Incluso se llegó a ver cómo algunas de estas personas, ya de edad más avanzada, pues estaban prácticamente inmovilizadas, debieron de estar prácticamente inmovilizadas y tener una vida dependiente de otros ciudadanos de su entorno que tuvieron que depender de ellos para seguir subsistiendo, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues el estudio antropológico ha sido pues bastante interesante. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes de esos ajuares, de cómo aparecen junto a las tumbas, la limpieza de los huesos al estar dentro de la arena. Se hicieron también otro tipo de análisis, de estudios, como fotografías de infrarrojos, de rayos X, cromofotografías para ver previamente dentro de las urnas los objetos del ajuar que podían existir. Incluso fotografías en 3D que se pueden ser seccionadas para documentar la existencia en estas grandes ánforas de enterramientos infantiles, en este caso no lo hay, es decir, una serie de tomar una documentación que nos podía proporcionar más conocimiento sobre esta necrópolis. Y, como decía, también se documentó este ustrinum, que nos indica que debió de haber más número, un porcentaje mayor de incineraciones, pero que se han documentado menos, ¿no? Aunque sí que las hubo. Y por último, un poco por terminar ya con esta visión de los diferentes elementos que aparecen en el conjunto de Villa Victoria, la presencia de una factoría de salazón, de una fábrica de salazón, de un complejo salazonero que no de muy gran tamaño, realmente solamente se encontró esta estructura. No consideramos que fuera un complejo salazonero de grandes dimensiones, sino simplemente pequeño, para un abastecimiento doméstico, podríamos decir, ¿no? Se trata de una estructura pues, que es
o común, ¿no? Con un pasillo central y 6 piletas de salazón a ambos lados y otras 2 al frente, en la parte posterior, cuya capacidad no era muy grande, sino, como decía, para un abastecimiento simplemente doméstico. Bien, pues conocido, este sería el dibujo de lo anterior, conocido todo esto, un poco por hacer una recopilación y llegar a una conclusión de cómo hemos interpretado este barrio industrial alfarero de Vía Victoria. Bueno, este dibujo o esta fotografía nos indica que está organizada con unos ejes muy marcados que coinciden incluso con los de la ciudad de Cartella. Y por todo ello, la información que hemos presentado en el conjunto de Villa Victoria creemos que resulta excepcional, tanto desde el punto de vista de su estado de conservación, de las diferentes estructuras, como de la excavación considerada como un conjunto, esa interpretación conjunta a la que antes me refería, lo que permite hablar de un barrio alfarero y no simplemente de elementos aislados, ¿no? Es decir, un conjunto de un barrio alfarero y no de esos elementos aislados como podría ser un horno, un embarcadero, una necrópolis o una factoría de salazón. Por tanto, su principal singularidad reside en presentar un ejemplo muy completo de un tipo de núcleo escasamente conocido, un barrio periurbano, que pudo haber sido muy común en los entornos de las ciudades romanas, pero cuya caracterización arqueológica resulta hoy bastante compleja, bastante difícil, complicada y bastante desconocida, por encontrarse generalmente en el ámbito o bajo el suelo de ciudades actuales, o bien por no haber sido atendida suficientemente, dado que se ha priorizado siempre el estudio de las ciudades en sí. Por tanto, Vía Victoria, el conjunto de Vía Victoria nos da esa información muy valiosa sobre los paisajes periurbanos, sobre lo que es el paisaje periurbano de las ciudades, ¿no? Porque documenta pues, diferentes aspectos de la economía de la ciudad de Cartella en concreto, y no solamente de la economía, sino también de la vida cotidiana, de la vida privada, como es la alfarería, la salazón de pescado, la producción de púrpura, el mundo funerario o el transporte marítimo. Según la información de que disponemos, este alfar, que hoy consideramos la parte más importante, sustancial de las estructuras, como un alfar complementado por otros elementos, como puede ser la propia infraestructura salazonera, pero la cronología de este alfar, que habría surgido a finales del siglo I a.C., se extendió a lo largo del siglo I después de Cristo, y bueno, de esta figlina, digamos que hemos documentado, como decía, el testar, el horno, los hórrea, y faltaría quizá por documentar el barrio doméstico, las casas de los alfareros, que pensamos que estarían situados en la zona más alta, dado que hay una estructuración del espacio perfectamente bien concebida, de manera que las zonas más inundables o más incómodas, digamos, de vida, estarían dedicadas a las instalaciones industriales, y en la parte alta quedaría reservada para las viviendas. Estas instalaciones estarían situadas en la vía terrestre, va de Málaga a Cádiz, y contaba pues, con esta vinculación con la propia ciudad de Cartella. Por tanto, consideramos la Vía Victoria fundamentalmente como una figlina, dado el peso mayoritario que tuvo la producción alfarera, como decía, pero con una serie de estructuras que no son las estrictamente necesarias para el alfar, ¿no? En todo caso la necrópolis, pero también, como hemos visto, se constata la presencia de otras actividades, como es el embarcadero o es la parte salazonera, lo cual nos indica que se trata de un verdadero barrio alfarero, algo más que una simple figlina, ¿no? Es una consideración más completa de este barrio. En cuanto a su relación con Cartella, se puede decir que dista de Cartella unos 2 kilómetros aproximadamente, o quizá algo más, por tierra. Estaría unida también a la ciudad por la costa, obviamente, por la costa, gracias al embarcadero que hemos visto, pues era bastante sencillo esta comunicación por la costa. Y
quizá con una cierta independencia con respecto a la ciudad de Cartella, ¿no? En principio se pensó que podía ser un alfar municipal, pero luego hemos visto que podría tener una cierta independencia y no sería aquí donde se fabricarían algunas de las tégulas conocidas de la ciudad, como estas de Marcus Petrucidius o de Hércules o Cartella, puesto que no se han encontrado ningún tipo de sello o marca de alfarero en el caso de este vicus o de esta estructura o de este barrio salazonero. Por lo tanto, consideramos que debió de tener cierta independencia, un núcleo muy completo, muy bien organizado, con una cierta independencia, relativamente de funcionamiento relativamente autónomo, pero también lógicamente dependiente de la ciudad para las funciones de carácter administrativo o de representación, ¿no? que sí que tendría esa dependencia de la ciudad. Por tanto, todas estas características nos han llevado a considerar esta aglomeración de Villa Victoria como una aglomeración secundaria de tipo vicus. Este tipo de aglomeración de vicus que, aunque puede hacer referencia a varios tipos de estructura, como puede ser barrios de las ciudades, en el caso de la Bética se han documentado como vicus con elementos epigráficos que lo constatan en Córdoba, los vicus de Córdoba, el vicus hispanus y el vicus forensis. Sin embargo, lo más habitual es que se considere como asentamientos de carácter rural, ¿no? Que sería el caso de Cartella. Y en este caso, pues como un asentamiento de carácter rural y muy en relación con el mar, con estas instalaciones de carácter marino, que bueno, pues en zonas de costa suelen ser también bastante comunes. Este barrio, entonces, de Villa Victoria refleja perfectamente el auge industrial y económico, es decir, un poco la economía de la zona, que en época alto imperial, especialmente en el siglo I después de Cristo, vivieron las ciudades de la bahía y estos núcleos secundarios que en relación con ellos tienen su razón de ser. Es decir, es justamente esta idea de ese paisaje perurbano de Cartella, en este caso en concreto de Cartella, que documenta y ejemplifica este vicus de Villa Victoria. Y nada más, muchas gracias. En cuanto a los hornos, si se presenta por casualidad una masificación de la construcción a través de una expansión de los hornos o en el embarcadero, si hay alguna posterior masificación como de la producción en la zona de la pregunta. Y la segunda en relación con los niños, dijo que se encontró varias cantidades. Entonces quería saber si era en relación a alguna cosa particular, si había algún daño físico o algún dato antropológico que dijera que había. Vamos a ver, en relación con lo primero, realmente la producción alfarera de Villa Victoria termina a finales del siglo I después de Cristo. Prácticamente lo que se conoce es esas producciones de las que he hablado, que son estacionales, es decir, que en época de demanda, ¿no? de producción, porque estos establecimientos alfareros, en concreto de Villa Victoria, está dedicado al abastecimiento de ánforas para las producciones salazoneras, fundamentalmente, y el transporte, ¿no? Entonces, esas ánforas eran transportadas por mar a los diferentes núcleos de producción salazonera que están en toda la costa, ¿no? Esta tiene su vigencia durante el siglo I después de Cristo y combina, como decía, es una producción mixta, temporadas de más alta producción anfórica y otras de más alta producción de elementos de construcción. Esos elementos de construcción, lo más probable es que abastecieran a la ciudad de Cartella, obviamente, ¿no? A la zona inmediata, pero también a la ciudad de Cartella, ¿no? Pero, sin embargo, no se han hallado los sellos que aparecen, de las tégulas que aparecen en Cartella, pero eso no quiere decir, no es un dato negativo, ¿no? Simplemente es que no se han hallado, pero obviamente la producción de material latericio tendría que ir destinada a la ciudad de Cartella. En uno de los estratos
se han hallado bastantes tégulas, en algunos estratos en general, tanto en el propio Alfar como en el embarcadero, se han hallado bastantes tégulas, incluso tégulas que hacen referencia a instalaciones de tipo termal. Por lo tanto, sí sabemos que había un abastecimiento de este Alfar a esos edificios, tipos de edificios, pero no que haya una producción masiva en algún momento solamente de material latericio, de material constructivo, dado que sobre todo están montadas en relación con las necesidades de la producción anfórica. Y con respecto a lo de la mortalidad infantil, pues realmente el estudio antropológico no nos ha dado ningún dato específico por qué se produce esta mortalidad infantil, ¿no? Realmente los análisis realizados de las treintena de tumbas que se hallaron más o menos, se analizaron 14, porque son los que presentan condiciones de conservación como para haber podido hacer ese análisis antropológico. Y de ellos había 5, yo creo que es un poco casual el que hubiera 5 neonatos de menos de 12 meses y 3 más infantiles, ¿no? Digamos que los adultos están más destruidos o en ellos no se ha podido hacer el análisis, pero no. Lo que sí que es cierto es que, y esto nos lo indica muy bien, es que en el mundo romano la esperanza de vida era corta y la mortalidad infantil muy alta. Esto sí que lo documenta perfectamente esta necrópolis, ¿no? Como hay una elevada mortalidad infantil realmente, ¿no? En realidad, muchas gracias por la exposición, muy interesante y muy destacable la calidad de las fotos, magníficas. Tenía una segunda pregunta que paso en primer lugar, dado lo que se estaba conversando. Desde el otro punto de vista, estas personas inmovilizadas, con una salud muy deteriorada, ¿hay alguna posibilidad de establecer una edad promedio en que esas personas quedaban bajo esta situación? Eso sería lo primero. Lo segundo, un poco distinto, desde 1953, 1950, Martínez Santolaya, ese grupo de personas, sí. La arqueología ha discutido mucho con las fuentes escritas. Esto ya revaluado su importancia, esa discusión. ¿En qué están ustedes hoy día respecto de eso, en términos generales, con todas estas noticias que tú mencionaste en un momento de la exposición? Bien, en relación con la esperanza de vida de la necrópolis, bueno, digamos que lo que se documenta aquí es yo creo que una situación muy especial en cuanto a los huesos, primero porque estaban en muy buen estado de conservación y ha podido documentarse esas patologías de tipo artrítico, ¿no? Artrósico, no sé cómo es de artrosis, pero esto evidentemente puede haber sucedido en otras necrópolis que no se ha podido documentar, ¿no? O no se han hecho estudios antropológicos. Lo que sí que es cierto es que aquí, en este caso en concreto, eso está motivado por la dedicación a la alfarería, es decir, es una profesión, digamos, que produce este tipo de patologías, ¿no? Eso es tal y como nosotros lo hemos interpretado. La esperanza de vida pues, podría ser en torno a unos 40 años, quizá en este caso, ¿no? Según los análisis que se han realizado. Y con respecto al tema de las fuentes textuales, pues evidentemente hoy en día, al menos en España, la arqueología ha avanzado mucho con respecto a la época, por ejemplo, de Santa Olalla, ¿no? Y evidentemente en ese momento las fuentes textuales eran prioritarias, porque incluso en Cartella es un ejemplo muy característico de cómo se utilizan esas fuentes textuales, porque hubo, no solamente en época de Santa Olalla, que también, sino incluso en época posterior, en los años 60, una verdadera obsesión de un personaje que era Mr. Bryan, de la Bryan Foundation, que hizo excavaciones allí, bueno, patrocinó, digamos, ¿no? Subvencionó excavaciones allí llevadas a cabo por Woods, por el profesor Woods, por Collantes y por Concepción Fernández Chicarro, con el objetivo único de descubrir tartesos. Es decir, que estaba totalmente obsesionado por esa idea. De hecho, esas excavaciones de los años 60
se hicieron durante 3 campañas. Tenemos toda la documentación a través del Museo de Sevilla, que es donde se depositó, porque la directora era, una de las directoras, Fernández Chicarro, era directora en ese momento del Museo de Sevilla. Toda esta documentación de cartas que se escriben entre Bryan y Woods y Fernández Chicarro para organizar y montar el tema de la excavación, pues se trasluce que el único interés era encontrar la ciudad de Tartessos, ¿no? Y también que al cabo de... Bueno, en la primera campaña ellos ya hicieron una serie de cortes arqueológicos que vieron que no había cronologías tan antiguas, ¿no? Y ya empezaron a tener problemas de subvención porque ya Bryan ya prácticamente se desinteresó, se desilusionó, ¿no? Consiguieron hacer una segunda campaña en la que excavaron la zona monumental y ellos, los investigadores, estaban muy interesados en seguir, evidentemente por la envergadura de esos restos que habían encontrado y por la importancia de la ciudad, pero finalmente se hicieron 3 campañas y ya tuvieron que dejarlo porque Bryan quería continuar investigando en otras zonas para descubrir Tartessos. Entonces ya no hubo manera de continuar en Cartella, ¿no? Eso hizo que esa intervención de los años 60 fuera solamente 3 campañas de excavación. De hecho, las 2 últimas ni siquiera llegaron a publicarse, solamente se publicó una monografía de la primera, las otras no llegaron a publicarse, ¿no? A partir de entonces, pues en la época ya de Presedo, el profesor Presedo también, él también tenía mucho conocimiento, de hecho era historiador de la antigüedad más que arqueólogo, ¿no? Entonces la arqueología en un principio estaba enfocada hacia, bueno, pues corroborar un poco lo que las fuentes textuales decían, ¿no? Y en segundo grado, sobre todo, a buscar edificios monumentales, que es toda esa fase de los años 70-80 estuvo muy enfocada por esa arqueología monumental, ¿no? Esa idea de la arqueología monumental. Hoy en día yo creo que se aunan muy bien y, como decía al principio, pues además del conocimiento de las ciudades, que se ha trabajado mucho, por ejemplo, en la arqueología urbana, en los últimos 20 años en España, hay muchísima información y documentación de arqueología urbana, ciudades como Mérida, Córdoba, Tarraco, etcétera, pero también se enfoca hacia ya no la arquitectura monumental, la arqueología monumental, sino en gran medida a estudios del territorio, ¿no? Y es un poco en la línea en que estamos trabajando en Cartell. Le agradezco nuevamente a Lourdes